noches, querida familia, amigos, bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios de Romanos. Aunque hoy, como les comenté hace ratito y les había ya avisado hace algunas semanas, tendremos un tiempo especial de preguntas y respuestas. Antes que nada vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos este espacio pidiendo que sea de bendición para nosotros, que tú nos dirijas. Señor, que tú nos des entendimiento y que no solamente hoy resuelvas dudas de nuestra mente, que no solamente sean dudas del intelecto, Señor, sino que nos des sabiduría para saber cómo aplicar esa información, ese conocimiento, y que pueda ser de bendición, porque de nada sirve la información si no es vivida, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes a vivir la información para que entonces sea formación y no solamente información. Pedimos que tú quites todo estorbo del medio, que toda presión sea anulada por tu poder y que sea únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, guiándonos en este espacio y que pueda ser de gran edificación para todos nosotros. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente a los que se van conectando. La semana pasada no tuvimos nuestro estudio de Romanos, les comenté porque tuvimos el retiro de matrimonios en la Riviera Maya y justamente a esta hora pues estábamos en la primera conferencia con el doctor Alducin, ¿verdad? Pero aquí estamos retomándolo. De hecho me quedé yo unos días por allá. Siempre hay que quedarnos a revisar que ningún hermano haya olvidado sus maletas, ¿verdad? Imagínense que ellos tengan que regresar a recorrer bajo el rayo del sol buscando su maleta. Entonces siempre hacemos ese sacrificio de quedarnos para cualquier cosa que hayan olvidado, regresárselo. Y estamos pues recién desempacados. Y bueno, pues contento de retomar este tiempo, ¿verdad? Mañana tenemos nuestra reunión de matrimonios. Entonces ahí estaré compartiendo para los que viven en Toluca, Metepec. El domingo no se pueden perder el mensaje Transformados por su Gloria, que estaremos viendo en el segundo y tercer servicio. Y también aprovecho para invitarles a nuestro Congreso de Varones, que ya está a la vuelta de la esquina el próximo mes de noviembre. Tendremos una cena el día viernes de inauguración con el pastor Martín Maldonado y luego el sábado completo el pastor Rick Jacomán, que estará de invitado junto con el pastor Martín Maldonado, el pastor Yoshi y un servidor. Para las fechas y horas exactas, estén atentos a nuestras publicaciones en las páginas de Hecho Ya y redes de Vida Nueva. Ya está la información. Yo he mandado algunos reels únicamente por Instagram, pero prontamente estaré también compartiendo ya las imágenes con todos los detalles. Hay una pregunta que a la fecha nunca he logrado responder cuando dimos el curso de apologética, que es la materia de por qué, más bien la materia de la teología que responde a algunas de las preguntas difíciles que hacen acerca de nuestra fe. La única pregunta que algún día nos hicieron y nunca respondimos es ¿por qué si Jesús amaba a Pedro, sanó a su suegra? Eso nunca lo pudimos responder. Algunos dicen, luego por eso Pedro se vengó y lo negó 3 veces. Pero bueno, tenemos aquí la primera pregunta. Saludos, Marisol Gómez dice, buenas noches. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés de camino a Egipto si él lo mandó? Éxodo 4:24. Entonces vamos a leerlo. Siempre es bien importante, ¿verdad?, que leamos el contexto, versículos antes, versículos después. A veces nos ayudan pues otras traducciones como la NTV, que recomiendo mucho porque si hay una palabra ahí medio rebuscada, ahí se explica de una forma más clara, y a veces nos tenemos que ir al idioma original, en este caso a ver las traducciones en hebreo para poder entender ciertas cosas, ¿no? Ahí aprovecho para comentarles, ¿no?, un pasaje muy polémico donde Jefté aparentemente ofrece a su hija en sacrificio a Dios. Y pues bueno, alguna vez lo explicamos y nos tomó todo un mensaje completo de 1 hora explicar las otras 2 o 3 teorías alternas que por supuesto son la realidad y que Jefté en ningún momento mató a su hija. El voto que hizo no era de sacrificarla, se le entregó, tiene muchas otras implicaciones, pero hay que leer bien toda la historia, contexto histórico, las palabras, etcétera. Entonces eso que nos sirva para entender y recordar que cuando algo parece irresolvible, ¿verdad?, siempre se puede resolver, pero tenemos pues que estudiar bien. A veces a primera instancia parece indicar una cosa y cuando profundizamos nos damos cuenta de otras cosas que estábamos desconociendo. Entonces, Éxodo capítulo 4, versículo, vamos a leer desde un poquito antes, desde el versículo 18. Dice, así se fue Moisés y volviendo
a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios, dice la Biblia, en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Versículo 23, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, versículo 25, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Bueno, parece que se brinca por completo, ¿verdad? La verdad es que nunca he meditado este detalle. Está súper interesante. Sí, porque el contexto parece indicar que es a Moisés, porque es a quien le está hablando, pero de repente ya no sigue hablando la historia, no dice qué pasó, sino que se brinca inmediatamente el versículo 25 a Séfora. Quiero leer este mismo versículo, pero en la versión NTV, para ver cómo nos lo traduce. Éxodo capítulo 4. Y si no, me lo llevo de tarea, estudiarlo en el original, ver la palabra matarlo, qué significa, investigarlo un poquito y a ver con qué nos encontramos. Pero antes, Éxodo capítulo 4, versículo 24 en la versión NTV, dice... rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo, pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Y dice el versículo 26, cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. En la Reina Valera, al final del 25, aquí le añade que el Señor lo dejó en paz, pero nada más. Y déjeme ver, hay una página muy buena que les voy a recomendar, aprovechando ahorita este ejercicio, que se llama God Questions, como God es un juego de palabras, porque God en inglés es G-O-D, ¿no? Pero God, como se pronuncia como si fuera casi como Dios, pero con T, God, que es adquirir u obtener, questions, y le ponen español, y ahí tiene generalmente respuestas muy buenas. Yo, varias veces que le he consultado, tiene explicaciones muy profundas, y alguna vez recuerdo que investigué y son varios autores, varios pastores, no es como que una persona hizo un blog, porque es muy peligroso de repente andar preguntando a quien no sabes, ¿verdad? Ahí en internet. Y esta solamente en alguna ocasión estuve en desacuerdo con la respuesta que daba, pero era más que nada por una diferencia en la orientación doctrinal, pero fuera de eso ha sido muy, muy buena. Entonces, aprovechando, se las voy a leer tal cual. Vamos a ver qué nos dice aquí, y como les dije, vamos a aprender todos, porque eso sí, yo no lo había meditado, está interesantísimo. Y vamos a ver qué respuesta nos da. Estamos en Éxodo 4:24, donde dice que Jehová quiso matar a Moisés. Preguntaron por qué. Mi respuesta fue: no sé, no tengo idea. Pero vamos a ver qué nos dice aquí. Dice que tras algunas objeciones iniciales, Moisés aceptó la voluntad de Dios, recogió a su familia y emprendió el viaje hacia el oeste. Entonces ocurrió algo extraño y preocupante, y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Este inquietante incidente en el que Dios iba a matar a Moisés no se explica completamente en el texto, pero podemos hacernos una idea de lo que ocurrió. Y dice aquí, he aquí las pistas. Dios quería matar a Moisés. Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal y circuncidó a su hijo. Tras la operación, Séfora tocó los pies de Moisés con el prepucio. Séfora llamó a su marido esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión, y en ese momento Dios lo dejó. Es Éxodo 4:26 cuando dice que Dios lo dejó. Entonces dicen aquí estos autores, basándonos en el hecho de que Dios iba a matar a Moisés, suponemos que Moisés había cometido algún pecado contra Dios.
El hecho que la circuncisión del hijo de Moisés hiciera que el Señor cediera, indica que el pecado de Moisés fue no circuncidar a su hijo. El hecho de que Séfora y no Moisés realizara la operación sugiere que Moisés era incapaz de hacerlo por sí mismo. Los que somos padres somos testigos de lo inútiles que somos para cosas que tienen que ver con los pequeñitos, ¿verdad? Recuerdo la primer noche en el hospital con mi hija recién nacida hace 10 años. No recuerdo si lloré, mi esposa lo recuerda bien, estuve a punto de hacerlo, de la desesperación de que no le podía cambiar el pañal y vestirla porque hacía muchísimo frío y la tenía que cambiar y yo sentía que le iba a romper un bracito, o sea, la veía tan frágil que no la quería ni mover y estaba muy desesperado, ¿verdad? En cambio, las mujeres, pues bueno, son buenísimas para todo eso, que por supuesto que luego tuve que aprender y hacerlo, no crean que soy tan burro, ¿verdad? Pero probablemente dicen aquí que fue lo que le pasó a Moisés, ¿no? Él no se animó, entonces Séfora fue la que lo hizo. Continuó leyendo, dice, esto sería natural si Moisés estuviera postrado en cama. Me brinqué ya. Dice, la misma conclusión se ve apoyada por el hecho de que Séfora tocara los pies de Moisés con la prueba de la circuncisión. Esto sería más natural si Moisés estuviera postrado en cama, y sí, Moisés estaba confinado a la cama. El método que Dios estaba utilizando para matarlo era probablemente algún tipo de enfermedad. Así que, por lo que podemos decir, Dios está amenazando con matar a Moisés porque éste no había circuncidado a su hijo. La pregunta entonces es, ¿por qué ese pecado en particular estaba siendo juzgado tan severamente? Seguramente había otros pecados de los que Moisés era culpable y, sin embargo, Dios decidió aplicar la pena de muerte por una falta de circuncisión. La respuesta se remonta probablemente a la época de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, dice, y estableció un pacto con él, le cambió el nombre por el de Abraham y le dio una señal del pacto, la circuncisión. Posteriormente Moisés escribió este relato. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Y bueno, cita a todo, lo voy a brincar, cita Génesis 17, del 9 al 11 y del 13 al 14, donde Dios le había dicho a Abraham que tenía que practicar la circuncisión. Y continúa la explicación, dice, Moisés como descendiente de Abraham había sido circuncidado, pero por alguna razón él no había circuncidado a su propio hijo. Podría ser que Moisés, como pastor de Madián durante 40 años, había renunciado a vivir como un hebreo, o tal vez supuso que ya estaba apartado de su pueblo, así que ¿para qué molestarse con la señal del pacto? Buenísima respuesta. Ahorita quiero explicar un poquito más lo que estamos aprendiendo y meditar en algunas cosas que se vienen a la mente, ¿verdad? Dice, el problema era que Moisés iba a Egipto a rescatar al pueblo circuncidado de Dios de los egipcios incircuncisos. Había una clara distinción entre esclavos y opresores, pero Moisés, el líder del pueblo, estaba desdibujando la distinción en su propia familia. Además, Moisés iba a ser el legislador de Israel y no estaría bien que el legislador fuera un transgresor de la ley. Parte de la ley exigía la circuncisión. Que Moisés tuviera un hijo incircunciso sería descaradamente hipócrita, y la hipocresía nunca es buena en un líder nacional. Y bueno, continúa con alguna explicación, pero creo que esto lo deja clarísimo. El problema es que no dice antes que Moisés no quiso hacerlo, pero bien dicen aquí estos autores de la página que les recomendé. Repito, godquestions.org. Los va a mandar a la página en inglés, así que en Google pónganle luego espacio español. Y hay preguntas de todo. Ahorita lo que hice fue literalmente googlear, le puse Éxodo 4:24, God Questions, y me mandó para allá. Pero aunque no tengas alguna, métete ahí, viene por temario, preguntas de Dios, del Espíritu, de la Iglesia, de todo, y es bastante interesante, ¿verdad? Entonces sí causa la confusión porque bien lo mencionamos, no dice Moisés no quiso, Moisés se rehusó o algo por el estilo, pero el hecho de que haya sido su esposa después deja ver de manera implícita que Moisés no lo había hecho, ¿verdad? Entonces él estaba en rebeldía delante de Dios. Pero más allá de la rebeldía, lo que meditaba ahorita que leí esta explicación es que efectivamente la circuncisión era señal del pacto. No es que por circuncidarte tú te volvías hijo de Dios o pueblo de Dios, sino que Dios llama a su pueblo y la circuncisión era una señal. Entonces cuando Moisés no circuncida a su hijo, él está pues quitando esa señal, ¿verdad?, que expresaba la diferencia entre ellos y el resto de las naciones. Es como Sansón, por ejemplo, se me vino a la mente. Él era nazareo a Dios de nacimiento. El nazareo hacía un pacto que consistía de 3 cosas, 3 señales. El pacto o el voto era un voto de santidad y trataba, ¿verdad?, más bien tenía 3 señales, que era no tocar nada que estuviera muerto, no tomar vino y no
cortarse el cabello. Cuando Sansón pierde la fuerza no es porque le cortaron el cabello, es lo que se ha predicado incorrectamente muchas veces. Pero la Biblia dice que Sansón pierde la fuerza cuando el espíritu se apartó de él. El espíritu se aparta de él cuando se termina de cortar el cabello, porque era la tercera parte del voto que él ya había violado. Anteriormente él había tomado vino y él había tenido contacto con un cuerpo muerto de un león de donde tomó miel. Entonces, cortarse el cabello fue romper la última parte del voto que le faltaba, y es una manera de decirle a Dios, pues no me interesa ya estar apartado para ti y servirte. Entonces con Moisés sucede algo similar. Al no circuncidar a su hijo, pues él está violando esa señal del pacto, ¿no? Él no de forma textual y literal, pero de forma implícita le está diciendo, Señor, pues yo no voy a continuar contigo. Parece que es el mensaje que está mandándole, y por eso la ira de Dios es tan severa que le hiere. Y no podemos nosotros generalizar y decir, pues siempre que alguien está enfermo es porque pecó, pero sí es un recordatorio que muchas veces el Señor permite que caigamos en cama para que meditemos. No quiero generalizar, vuelvo a insistir, porque hay mucho cristiano legalista, como los amigos de Job. ¿Pecaste? Seguro es porque te enfermaste, perdón, seguro es porque pecaste. No necesariamente, ¿verdad? Job no había pecado y Dios permitió que cayera en cama. Pero en el caso de Moisés, sí fue su rebelión, implícita o explícita, el hecho que de alguna forma, como lo quieras ver, él se está negando a continuar con esa señal que sería lo que toda la descendencia del pueblo de Dios mostraría como un símbolo de su distinción con relación al pueblo que no era de Israel. Y Moisés le está diciendo, no, mi hijo no va a continuar con eso. Es una forma pues de separarse del pueblo de Dios, o de no identificarse con el pueblo de Dios. Y entonces el Señor pues le quita su favor a Moisés, su bendición. Probablemente, como lo estamos leyendo, pues Moisés adquiere una grave enfermedad porque estaba tirado en cama y estuvo a punto de morir. Entonces no seamos legalistas y digamos siempre que alguien está enfermo es porque pecó, pero cuando estemos en cama aprovechemos para meditar. Dios, ¿hay algo que me quieras hablar? ¿No? O cuando hay alguna crisis económica, siempre que hay algún varón sin empleo, que no avanzan las cosas, le digo, ¿hay algún pecado, culpa que le tengas que entregar al Señor? No digo que sea la razón, pero como un médico, pues tenemos que ir descartando las posibles causas, ¿verdad? Entonces, en resumen, esta fue la razón. La verdad es que se me hace correcta la respuesta. Como lo dije antes de comenzar a leer, a veces el contexto nos ayuda. En este caso el contexto previo no nos da información, pero el contexto posterior sí nos ayuda. Es un pasaje un poco confuso porque de repente de la nada aparece Moisés caminando y luego ¡prum!, ya Dios lo quiere matar, pero la información que viene después es lo que parece indicar, ¿verdad? Así que nos quedamos con esta respuesta. Si encuentran alguna mejor me la mandan, pero creo que es muy acertada. Los que se van conectando, les leí una respuesta de una página porque la verdad es que yo nunca me la habían hecho, ni me la había hecho tampoco, y felicidades por esa pregunta que estuvo bien interesante. Vamos a ver qué otras preguntas hay. Viene aquí otra pregunta. Ian, saludos Ian. Y dice que leyó Hechos 8, 26 al 39, algo que parecía a la transportación. Imagino que te refieres a teletransportación, y si no me equivoco es la historia de Felipe cuando le predica a un príncipe etíope. Vamos a confirmarlo. Hace poquito predicaba de eso en el último mensaje que di en Toluca la semana antepasada, porque el domingo pasado estuve en Villanueva, Cancún. Este domingo me toca nuevamente ya estar en casa, pero hace 15 días hablamos de Felipe, y sí es justamente Hechos 8 del 26 en adelante, donde Felipe se acerca a un carro donde iba un etíope, le predica la palabra, se entrega a Cristo, se bautiza, y de repente Felipe vuelve a aparecer nuevamente en su ciudad. Y efectivamente pues es lo que nosotros conocemos como una teletransportación. Yo les dije en aquella prédica que yo le he pedido a Dios que me teletransporte para desayunar en París, para cenar en Nueva York, pero no he sido partícipe de esa bendición. Y el Señor lo hizo con Felipe. Hay que recordar que para Dios no hay nada imposible. Probablemente en el reino milenial o en el reino eterno esto sea posible, ¿verdad? En el reino eterno pues vemos que Jesús regresa. Bueno, para el reino milenial vuelve en un caballo volador y sus ejércitos detrás de él.
Yo siempre que veo un coche que me da envidia, recuerdo que alguna vez tendré mi caballo volador y entonces se me pasa. Y probablemente en la eternidad pues los usemos como transporte, o quizá hasta podamos, como Felipe, teletransportarnos. No lo sabemos. Recuerden que Jesús ascendió al cielo volando, entonces para Dios no hay ningún problema con nuestros límites físicos. Él es el autor del tiempo, del espacio y de la materia, y hay tantas cosas que no conocemos que a lo mejor ahorita dices, ¿cómo que se teletransportó? Y eso es imposible, pues, y para la mente humana. Pero yo hace poco meditaba en esto, ¿no? Cuando hablamos de la eternidad, de cómo serán ciertas cosas, solamente nos queda reconocer que nuestra mente finita, limitada, hoy no puede comprender muchas cosas de la mente infinita e ilimitada de Dios. Por eso Deuteronomio 29:29 dice que hay cosas secretas que no nos fueron dadas a conocer, que las que nos fueron dadas a conocer son para que las practiquemos y las enseñamos y las vivamos, pero hay mucho que Dios no nos ha revelado, ¿no? Y que cuando estemos en su presencia, pues entenderemos más y tendrán más sentido. Y yo le explicaba con un ejemplo, fue hablando de cosas de la eternidad con alumnos en el colegio. Les decía, imagínense hace 100 años que te dijeran que va a ser posible lo que estamos haciendo. Estoy hablando con todos ustedes y están escuchando y viendo la imagen de lo que yo estoy transmitiendo en tiempo real. O sea, que alguien me explique cómo en el aire. No, yo sé que muchos ingenieros en sistemas y en telecomunicaciones, etcétera, podrán dar buenas explicaciones, pero explícale esto hace 100 años a una persona, como un aparato pequeñísimo iba a poder mandar una señal que viajara en el aire y llegar literalmente al otro lado del mundo en fracción de segundos para podernos conectar todos en vivo. ¿Cómo tú puedes hacer una videollamada con una persona y estarse viendo y escuchando en tiempo real, viviendo a la otra persona al otro lado del mundo, ¿no? A un lugar en el que tienes que tomar un vuelo de 14 horas o un vuelo de 14 y otro de 5 si vive en Israel o algo por el estilo, y cómo es posible que a través del aire llegue un satélite y luego mande la información, y se preguntarían, y bueno, y en el aire ¿dónde está esa imagen? ¿Cómo en una señal? ¿Cómo a través de las partículas o las ondas o los rayos, o no sé cómo funciona? Es algo loquísimo para la mente del ser humano, sin embargo es posible. Y mientras más avanza la tecnología, más cosas impresionantes que hace años dirías estás fumado. O sea, ¿quién recuerda los celulares por ahí de los 90s que eran como un ladrillo literalmente, que tenías que ponerte en la cabeza, sacar la antena y solamente podías marcar? ¿Cuándo nos imaginaríamos que serían pequeñísimos con una pantalla donde podrías a través de una señal y una llamada hablar y ver a la persona al mismo tiempo? ¿Cómo hubiera querido yo esto en una etapa de mi vida donde mi esposo y yo fuimos novios y ella vivía en la Riviera Maya, y fueron algunos meses que era nada más el teléfono aquí pegado al oído y no teníamos el privilegio y esta oportunidad de podernos ver en tiempo real, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas que son tan complejas de entender para nuestra mente finita, y mientras más avance el conocimiento, la tecnología, las vamos, si no entendiendo, las vamos viviendo, porque nos queda claro que muchos no entendemos a ciencia cierta cómo funciona todo esto de las señales y todo esto, pero lo vivimos y no se nos hace loco ni imposible, ¿verdad? Y así la teletransportación de Felipe para nosotros es algo imposible, pero para Dios no lo es. Entonces él lo teletransportó pues porque le plació hacerlo. Probablemente tenía algo importante que hacer ese día el Señor con él en su ciudad de regreso. Probablemente no había transporte de regreso a casa. En el mundo actual, yo creo que si algún día Dios necesitara de valerse de esta herramienta para alguno de sus propósitos, lo haría, ¿verdad? A mí me encantaría que lo hiciera, pero no hemos sabido de otro caso en toda la historia del cristianismo más que el caso de Felipe, ni siquiera con alguno de los apóstoles. Bueno, sí fueron llevados Pablo al tercer cielo y cosas por el estilo, pero así de ser teletransportado en la tierra de un lugar a otro, solamente tenemos el caso de Felipe. Si algún día uno de ustedes es teletransportado a desayunar en París, a comer en las islas griegas y a cenar en Nueva York, nos avisa, por favor, ¿verdad? Pero para resumir, claramente es una teletransportación que nuestra mente finita no alcanza a comprender. Dice después, pastor, si me permite, hay un pastor que lo explica en una predica que vi. Si usted me permite, ¿puedo poner el link? Sí, claro que sí, César, muchas gracias. No sé si te refieres a lo de Moisés o a lo de Felipe, pero sí puedes poner el link.
Está bastante interesante las dos preguntas que han hecho. Dice Guadalupe, salud Guadalupe, buenas noches. En Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Ok? En Colosenses y en Efesios también nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solamente la que sea necesaria para edificación. Entonces todo el contexto bíblico nos enseña que cuando hablemos, lo que hablemos tiene que edificar. Ahorita retomo Colosenses, pero quiero partir del principio de Efesios. Está de moda que nos vamos a dos extremos, ¿no? O solamente se habla muy bonito, le llamo yo el evangelio de Barney, ¿verdad? Con el pastor Winnie Pooh y su tarrito de miel, y ay, qué amoroso, porque solo me habla de ánimo, de esperanza, de propósito, de sueños. Pero a veces también requerimos que el Señor nos jale las orejas. El error es que a veces al jalar las orejas, muchos llenan de culpa, de vergüenza, de condenación, de temor. Llevan a la gente a Cristo a través del temor, y hay mucha gente obedeciendo más por miedo que por gratitud, ¿verdad? Entonces es aquí donde entra este principio de Colosenses. Mi palabra tiene que edificar, ya sea que de una palabra de ánimo o una palabra de confrontación, pero tiene que ser para edificación. ¿Cómo lo logro? Colosenses 4:6. La sal, ¿qué es lo que hace? Dos cosas. Número uno, preserva las cosas. En ese tiempo ellos no tenían refrigeradores para mantener las cosas. Y recuerda que la sal es un buen conservador natural para que las cosas duren más tiempo, para que no se echen a perder. Entonces, el propósito de mi palabra tiene que ser preservar, número uno, y no destruir. Si tú estás llamando a alguien al arrepentimiento, la intención es edificarlo y que se arrepiente y venga a Cristo. Entonces, yo lo resumo en tener mucho cuidado con la forma, pero nunca evadir el fondo. No seamos corruptos en el sentido que digamos, ay no, es que quiero hablar por cosas bonitas porque si no, no van a ir a mi iglesia. ¿Qué tal que dejan de asistir, que se ofenden, que me ven feo? No podemos vender nuestro ministerio. Si tú eres pastor, si tú eres maestro, tú tienes que tener el valor de hablar la verdad, aunque a la gente no le guste, ¿verdad? Pero tener el cuidado de hablar la verdad con sabiduría para que la verdad edifique, para que la verdad construya, para que la verdad intente al menos preservar. Tú diste un mensaje, por ejemplo, hablando del pecado, ¿no? Imagínate que tú lo terminas diciendo, y por esto bola de pecadores, inmundos, paganos, se van a ir al infierno. Entonces, no edificaste a las personas, las mandaste al infierno y le dijiste por qué. Pero el mismo Jesús no vino a perder a las almas de los hombres, sino a que sean salvas las almas de los hombres, ¿verdad? Entonces, la intención de que tú hablaste, por ejemplo, del pecado, tiene que ser terminar con un llamado a Cristo, predicando el perdón, el arrepentimiento, la restauración, la misericordia de Dios, que se renueva cada mañana. De esa forma tu palabra fue sazonada con sal, en el sentido que tuvo la intención de preservar. Otra cosa que hace la sal, y por eso dice sazonada, es justamente sazonar las cosas. Un poquito de sal le da sabor, pero si tú te pasas de sal, puedes dejar la comida muy salada y ya no hay manera de arreglarlo. Si no le pones sal, queda insípido, y así es a veces, ¿verdad? Hay gente que da un mensaje insípido, que no le pone sal. Este mensaje de todo es color de rosa, todo es bonito, muchas veces va a ser insípido porque no es lo que la gente necesita. Porque a veces sí necesitamos que en amor y con sabiduría, pero que el Señor nos confronte. Yo le agradezco por todas las veces que me ha confrontado con la verdad, que me ha hecho darme cuenta que estoy mal, porque si no, ¿cómo corrijo mi camino, verdad? Entonces, hablar solamente bonito, pues suena bonito, pero no es lo correcto. Siempre hemos dicho que quien te ama te va a decir la verdad, y he puesto muchos ejemplos y lo he mencionado en varias prédicas. Pero el otro extremo es que tú agarres todo el salero y se lo avientes, y hay quien se pasa, ¿no? Entonces, bajo la bandera de yo sí tengo la sana doctrina, te agarran el salero y se lo avientan completo, y todo el tiempo están hablando, golpeando, pero sin edificar, sin restaurar, sin construir, sin traer esperanza, sino más bien trayendo culpa y condenación, dejando demasiado salada. Entonces, sazonar es justamente poner la medida exacta, ¿verdad? Y combinado con Efesios, que nos dice que no salga ninguna palabra corrompida, pues esto confirma que lo que hablemos tiene que edificar. Déjenme ver si encuentro este pasaje de Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra tiene que edificar, que es una palabra corrompida. Corromper es alterar la característica original de algo, de alguien. Una palabra corrompida es aquella que fue alterada. Entonces, si Dios te llamó a dar una palabra de ánimo, de esperanza, de motivación, eso tienes que hablar. Si ves que hay una necesidad y hay mucha depresión en el grupo con el que compartes, probablemente Dios te esté mandando eso, y sería un error que tú la corrompas. ¿Cómo la puedes corromper? A lo mejor amaneciste de malas, estás enojado, estás airado, y vas y te desquitas con ellos. Es muy común que pastores se desquiten con los demás. Hace poco salía un video de alguien que ostenta llamarse pastor. El Señor sabrá su recorrido, su ministerio. Yo no lo conozco, ¿verdad? Pero al menos el fruto de lo que vi en ese momento, pues no es muy bonito, ¿verdad? Gritando y humillando públicamente a su grupo de alabanza. Entonces, tú puedes reprender y exhortar y todo, pero de una forma que edifique. De la manera que lo hizo, pues se vio que estaba, al menos en ese momento, en la carne, en un estado de ira. Entonces no lo va a juzgar, probablemente tuvo una mala mañana, pero él tuvo que haberle entregado eso al Señor antes de subirse, que es lo que tenemos que hacer todos los pastores y maestros de la palabra. Dicho sea de paso, te lo dejo como consejo. No puedes darte el lujo de decir, no, pues estoy desanimado, estoy triste, estoy enojado, no voy a compartir. No, se lo tienes que entregar al Señor y seguir adelante con lo que Él te ha llamado a hacer, ¿verdad? Él no lo hizo y pues se desquitó. Entonces no puedes tú hacer eso, pero también puedes corromper la palabra en el otro sentido, ¿no? Que el Señor te da un mensaje fuerte de arrepentimiento y tú dices, no, es que cómo lo van a tomar, qué tal que no les gusta. La hermana Chona es muy sensible, la familia Gutiérrez se puede ir de la iglesia porque se va a sentir ofendida. Entonces no, tú tienes que hablar la verdad, les guste o no. Yo siempre he dicho, prefiero vaciar la iglesia hablando la verdad que llenarla a base de mentiras. Entonces, cuando tú hablaste la verdad para edificar, si alguien lo edificó, gloria a Dios. Si no le gustó, pues ya es su problema. Pero tú tienes que tener el valor de hablar lo que Dios te mande, ni corromper la palabra en un sentido ni en el otro, ¿verdad? Sino lo que viene de parte de Dios, y eso lo vas a discernir manteniéndote en comunión con Dios. Seguimos leyendo. Saludos a Tecamac, saludos a Bogotá, a Chiapas. Hace poco estuve por ahí en San Cristóbal compartiendo. Precioso lugar, pronto quiero ir, pero con mi familia y a conocer toda la región, el tour turístico, ¿verdad? He estado un par de veces compartiendo por allá. Dice, las personas cristianas, Laura Olivia Galán, saludos Lau, dice que se adelantan a casa. ¿Qué opinión nos comparte Jessy sobre incinerarlos o sepultarlos en cuerpo completo? No pasa absolutamente nada, es lo mismo, porque Dios los va a juzgar por lo que ellos hicieron en la tierra. Es necesario que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Imagínense que alguien se arrepintió, pero lo incineraron y llega al cielo y le dice Dios, híjole, fuiste un buen cristiano, pero ¿qué crees? Que los paganos de tu familia te incineraron, así que ya no puedes pasar, ¿no? O ahora, ¿cómo le hago para resucitar a este? Imagínense tanta gente que ha muerto en incendios, en naufragios, que se lo comen los tiburones, cosas por el estilo. Para Dios no es un problema. De hecho, aunque no incineres a alguien, la Biblia dice, polvo eres y al polvo volverás. Tarde o temprano, todas las personas, aunque no las incineren, pues con el tiempo van a terminar siendo polvo. Yo recuerdo alguna vez que fuimos a cambiar los restos de mi abuela, no recuerdo si era mi abuela o bisabuela, no, sí, mi abuela paterna hace muchos años. Se cambiaron de un lugar a otro, desconozco la razón, solo recuerdo que acompañé a mi papá. Se había sepultado el cuerpo completo y cuando lo sacaron era una bolsita con algunos huesitos y todo lo demás puro polvo. Así que aunque no lo incineres, tarde o temprano va a ser polvo, así que es una decisión de la familia. Es bueno platicar con la persona cuál es su voluntad, y lo hacemos pero respetando su voluntad, no porque realmente pase algo, ¿no? O sea, la persona ya muere y está, si fue cristiana, en la presencia de Dios, disfrutándola, pasando la bomba, dicen por ahí. Y lo que hagamos con él no va a inferir en ningún sentido en su destino eterno. Dice Norma Romero, saludos, porque dicen que el pueblo de Israel miró el rostro del Señor cuando se manifestó en el desierto por primera vez y el pueblo tuvo que limpiarse. Si me puedes explicar esto, por favor. Ok, hay un salmo donde David pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová limpio de manos y puro de corazón? Para poder ser sensibles a la presencia de Dios, nosotros necesitamos buscar la santidad. Prediqué de eso hace 15 días en Toluca, ¿verdad? La importancia de buscar la consagración.
La presencia de Dios está en todas partes porque Él es omnipresente, pero a medida que nosotros nos limpiamos podemos ser más sensibles a su presencia manifiesta en nuestras vidas. Al pueblo de Israel, Dios se les manifiesta de una forma tangible sin que vieran cara a cara su rostro. Lo que vieron es lo que los estudiosos han concluido, al igual que Moisés, fue como a Dios, Moisés a Dios de perfil o de espaldas, pero no cara a cara, porque la misma palabra dice que nadie lo ha visto cara a cara y ha vivido, ¿verdad? Entonces Dios es tan santo que un encuentro de un ser como nosotros, ¿verdad?, en un cuerpo contaminado por el pecado, con la santidad de Dios, pues nos mataría, ¿no? Cuando Dios se le aparece a Moisés a través de una zarza, le dice: quita tu calzado porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Y es un recordatorio a que nosotros, cuando busquemos su presencia, cuando vamos en oración, no podemos jugar con nuestras vidas y con Dios. En aquel mensaje yo decía: tú no puedes jugar con la unción. Necesitamos buscar la consagración, limpiarnos, buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces seguimos nosotros, lo he explicado en otros mensajes, luchando con el pecado y tendremos caídas, pero no puede alguien cínicamente vivir de forma permanente en el pecado sin querer arrepentirse y creer que puede estar acudiendo constantemente a buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano, como en aquella prédica lo vimos, todo va a salir a la luz. Y en resumen, es importante que busquemos la santidad porque Dios es un Dios santo. Él es santo, santo, santo. Nos muestra Apocalipsis como están los serafines alabándolo, diciendo: santo, santo, santo es Él. Y nosotros tenemos también que buscar la santidad. Sed santos, nos dice en su palabra, porque yo soy santo. Entonces el pueblo de Israel, pues por eso se tuvo que limpiar, porque estaban acercándose a la presencia de un Dios santo, y eso no es exclusivo para ellos, eso sigue vigente para nosotros, ¿verdad? Necesitamos nosotros limpiarnos. Ahora, no cometas el error de creer que si estás sucio no puedes buscarlo. A lo mejor hay luchas tan profundas que necesitas su ayuda para poderlas vencer, pero lo importante es que tú te acerques con ese corazón que reconoce que le necesita y buscando su ayuda, si no lo has logrado en tus fuerzas, para poder vivir en santidad. Porque hay una paradoja aquí, ¿no? Hay personas que enseñan que hablamos de libertinaje y legalismo. El libertinaje es: pues ven así como estás, está bien, pero no para que te quedes igual, es para que cambies. Y el legalismo es: cambia para acercarte. No, la realidad es esta: tengo que cambiar, pero el cambio no va a ser lo que me dé derecho a acercarme, sino el resultado de haberme acercado a Él. Entonces, cuando yo hablo de buscar la santidad, hablo sí del día a día, pero cuando alguien está en pecado, es muy probable que en sus fuerzas no logre limpiarse y que entonces no caiga en el error de decir: pues como no me he limpiado, no me acerco a Dios, que es lo que mucha gente está haciendo por este mal entendimiento de las cosas. Señor, ya que deje de pecar, te busco. No, es que necesitas buscarlo así como estás, como Jesús dijo en Lucas 5, 27 al 32, ¿verdad? No son los enfermos, no los sanos, perdón, sino los enfermos los que requieren médico. Entonces reconocer: Señor, yo no puedo solo, ven y sáname, tú ayúdame, cámbiame, porque en mis fuerzas no puedo, y buscarle. Entonces, cuando hablo de acercarme a Él en santidad, me refiero a que si tú estás ya en alguna lucha, no te esperes a cambiar para buscarle, pero tampoco vengas a buscarle con el cinismo de: ay, como me dijeron que me acerque así como soy, pues sigo con mi pecadote. No, ven con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Quebrantado. Señor, por favor, ayúdame. Yo ya no quiero vivir así, y Él te va a ayudar y te va a dar el poder y la fuerza y el dominio propio para vivir en santidad. Vivir en santidad es algo que requiere dominio propio, y dominio propio es fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, de modo que a medida que aumente tu comunión con Dios, tu tiempo con Dios, mientras más pases tiempo en oración, en alabanza, en la palabra de Dios, podrás tú ser más sensible a su voz, a su presencia, caminarás más en el Espíritu, serás lleno del Espíritu y tendrás más dominio propio para poder vivir en santidad. Por eso siempre he dicho que es tan difícil o tan fácil según entendamos este principio. Mientras más camine con Dios, más podré vivir en santidad, y a la par, mientras más vive en santidad, más podré ser sensible a su presencia y su voz en mi vida. Seguimos leyendo. Saludos a Colombia. Cuando mando saludos son los que voy viendo ahí que van comentando. Ok, Darwin, saludos Darwin. Dice: en iglesia donde iba el pastor enseña que se debe dar pactos al final de cada clase.
ofrendas, primicias a principios de año. La pregunta, ¿es bíblico? No, no es bíblico. Eran leyes del Antiguo Testamento. Y es distinto que de tu corazón nazca a que te impongan. Justamente hace poco alguien me preguntó, oye, hice un buen negocio, quiero dar mi primicia, ¿lo tengo que hacer? Le dije, si está en tu corazón, Dios nunca te va a maldecir por ser generoso, obviamente, ¿verdad? Siempre que Dios ponga en tu corazón ser generoso, sé generoso. De ahí a que estés obligado, no estás obligado. El Nuevo Testamento dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Sí, tampoco tomemos esto como pretexto para hacer codos, porque dice que Dios ama al dador alegre, y Pablo dijo también a los Corintios que el que siempre escasamente segará, que el que siembra abundantemente segará. El cristiano que se justifica en que los diezmos eran de la ley, ignora que antes de la ley Abraham diezmó, Jacob también prometió esto a Dios, y el origen del diezmo no era la ley, era la gratitud. Entonces, un cristiano que está agradecido con Dios no necesitará que una ley se lo imponga, ni que un pastor la amenace, sino que en gratitud dirá, Señor, me ha bendecido tanto que yo quiero seguir sembrando para que tu palabra sea predicada, y quiero ser de bendición para la expansión del reino de los cielos en la tierra. A lo mejor yo no puedo ir a otros lugares a predicar, pero colaboro con un ministerio que lo esté haciendo, y lo harás con alegría porque eres bendecido y porque eres un canal de bendición, ¿verdad? Ya cuando se empieza a manipular, a amenazar, a vender la bendición, da un pacto para que Dios cancele tus deudas, para que te bendiga, ya es diferente. O sea, no es que tú al ser generoso obtienes la bendición de Dios, sino más bien que cuando alguien es codo y ama el dinero, pues Dios no puede prosperarlo porque le haría un mal. Y una de las formas en las que Dios trata con nuestra codicia es invitándonos a vivir de una forma generosa. Pero tiene que ser algo que entendamos y que nazca de nuestro corazón. Por eso las ofrendas tienen que ser anónimas. En Vida Nueva para el Mundo, si tú asistes a alguna de nuestras sedes, te has dado cuenta que los sobres son anónimos, ¿verdad? Y la recomendación es cada quien que se lleve su sobrecito a su casa. Cuando lo pone en el bote, nadie se enteró. El trato que recibes de los pastores es el mismo, porque de hecho ni enterados estamos del tema de las finanzas, ¿verdad? No es nuestra área. Yo en Toluca, por ejemplo, no tengo la más mínima idea de lo que entra los domingos. Recibimos nosotros un sueldo, ¿verdad? El Señor de otras formas también es bueno con nosotros. Le damos gracias porque Él siempre nos bendice, ¿verdad? Y no tenemos que andar ahí, manipulando para que entre más y que me paguen más, porque nuestro salario no depende de eso, ¿verdad? Entonces, esto llega a pasar muchas veces en algunas congregaciones, pues justamente por esta razón, ¿no? El pastor, pues para poder aumentar el salario, o los que trabajan como si fueran vendedores por comisión, ¿no? Pues según cuánto entró te doy, llegan a empezar a recurrir en este tipo de prácticas, y no es correcto, ¿verdad? Eso que los pactos y que el repacto y el superpacto y todo eso, no. Tiene que ser únicamente la ofrenda, y la ofrenda tiene que ser anónima para que el trato que recibas no dependa de que si das o si no das, ¿verdad? Y que nadie se entere. Por eso cuando recomendamos que te lleves el sobre, porque así, es más, hasta si lo echas vacío, el de al lado ni cuenta se enteró que no diste nada. Y si diste mucho tampoco se enteró, porque tiene que quedar entre tú y Dios, no es para pantallar a nadie. Seguimos leyendo. Ok, mandaron el link de la explicación de Moisés. Muchas gracias, César. Y dice, ¿cuáles son las páginas que usted recomienda y nombres de los libros y diccionarios para abundar más en la Biblia? Ok, para preguntas, esta que les recomendé hace rato, God Questions, es muy buena. Es G de gato, O, T de tío, Questions con Q, luego va la U, E, S, T, I, O, N, S. .org, pero tienen que ponerle espacio español en Google. Si hablas bien inglés, pues búscala en inglés, ¿verdad? Este es para preguntas en general, es muy buena. Libros para abundar más en la Biblia, pues depende, es que si quieres hay por ejemplo comentarios por libro o estudios por libro de la Biblia, ¿verdad? Si hablas de forma general, una herramienta que creo que tiene que tener todo cristiano es la concordancia Strong, S-T-R-O-N-G. Ya hay aplicaciones como Logos y otras que hacen la función del Strong. El pastor Yoshi, por ejemplo, le sabe muy bien a esto de las aplicaciones, y agarra la aplicación, va al versículo, le da clic en la palabra y me dice, aquí está lo que el Strong dice.
Yo como soy bien cavernícola, nunca le he entendido y le digo, no, yo prefiero a la antigua y agarro mi librote porque el Strong's es así de este vuelo bien grande y bien grueso. Te sirve como arma blanca para defenderte en las calles si te asaltan porque le pegas con ese alguien en la cabeza y se cae fácilmente desmayado. Por lo mismo no es barato, ¿verdad? En Amazon lo he visto varias veces con buen precio, pero oscila entre los 600 pesos con un muy buen descuento hasta los 1,000 pesos aproximadamente. En la iglesia de Toluca tenemos una librería. Si tú vas ahí, va y pregunta y te podemos pues conseguir un buen precio. Y si lo encuentras en Amazon con un buen descuento, pues cómpralo, ¿verdad? De hecho, alguna vez quedé con ustedes, si no me equivoco, de darles una clase para enseñarles a usarlo. Entonces, prontamente haré la publicación para justamente un jueves, enseñarles cómo se usa. Aunque no lo tengan, en aquella ocasión conéctense para que pues puedan saber y cuando lo tengan lo aprendan a utilizar. Y básicamente el Strong's te va a ayudar para que puedas ver qué significa cada palabra en el original, de qué otras formas se tradujo esa palabra, cómo encontrar esas otras palabras, que a lo mejor en el hebreo son la misma, pero que se tradujeron de forma distinta y tiene otros usos bien interesantes. Recomendaría también un diccionario bíblico ilustrado. Hay 2 o 3 editoriales. No recuerdo el editorial el que tengo yo, porque le cambiaron el nombre. Pero ve alguna librería bien surtida, ojéalos, compara 2, 3 palabras, términos y te vas a dar cuenta cuál está mejor explicado que otro, ¿verdad? Y creo que esos son 2 herramientas muy buenas para empezar y ya de ahí en adelante ya te irás profundizando dependiendo el área en la que tú quieras profundizar. Pero esos 2 te van a ayudar. El Strong's para saber cuál es el significado original de la palabra en hebreo y en griego o en arameo, las pocas que hay. Y el diccionario bíblico para que te des un poco más de idea. Estás estudiando, por ejemplo, y ves el nombre de una ciudad, de un lugar, lo buscas en el diccionario y te puede dar un poco más de contexto histórico, social, cultural, algunas imágenes y te puede ayudar bastante, ¿verdad? Y seguimos leyendo. Saludos a Veracruz. Saludos a Tultitlán. ¿Se considera pecaminoso practicar yoga en el cristianismo? Ok, y si te pones a hacer invocaciones, pues cualquier invocación no es buena. Si únicamente hace los ejercicios de estiramiento, hay personas que los practican. No se recomienda poner jamás la mente en blanco. Mejor pues mediten en la palabra de Dios. Si puedes usar audífonos, ponte alguna alabanza o algo por el estilo. Y el estiramiento en sí no tiene problema. Lo difícil es encontrar algún lugar donde puedas practicar únicamente pues los ejercicios, las respiraciones y que ayude a la parte física nada más, porque está muy infiltrado pues el yoga, ya que tiene otro contexto más espiritual, donde repites mantras y que la mente en blanco y todo esto, ¿verdad? Yo la verdad es que nunca en la vida lo he practicado. No sé si alguien aquí lo ha hecho. Y sí sé que pues es complicado encontrar un lugar que sea únicamente pues la parte física, porque en su origen va de la mano tanto lo físico con lo espiritual. De hecho, los grandes maestros de yoga, yo hace tiempo cuando hablé de esto en la serie de sectas y religiones, pues ellos dicen que aún los más básicos y menos espirituales tienen cosas espirituales, ¿no? Entonces digamos que tendría que ser alguien pues que ya pasó por todo ese proceso, que se la sabe y que le va a sacar el contexto de toda la parte espiritual y se va a limitar a los ejercicios nada más. Hay tantas variaciones y variedades de los ejercicios actuales que probablemente por ahí pues te encuentres a alguien, ¿no? Supongamos un cristiano que ya pasó por ahí, que se lo sabe y que dice, lo voy a enseñar pero sin todo este rollo nada más. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿se puede decir que Esther es una alegoría de la iglesia de Cristo? Mira, hay unos pasajes del Antiguo Testamento que nos dejan entrever cosas que habrían de venir, de cumplirse en Cristo o en la iglesia. Entonces, Esther sí nos llega a representar en el sentido, pues, que hallamos gracia delante del rey, que el rey nos ha salvado, nos ha escogido como su pueblo,
que nos ha vestido, que nos ha limpiado, etcétera, etcétera. En ese sentido, no toda como tal historia de Esther, pero algunas cosas. Es como David, por ejemplo. A David se le conoce en teología como un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Es una representación del antitipo. Es una sombra, una imagen de lo que había de venir. Por ejemplo, el arca de Noé es un tipo de Cristo en el sentido que todos los que entraron en ella fueron salvos del diluvio. De igual forma, todos los que estemos en Cristo seremos salvos de la condenación eterna. Entonces, el arca de Noé no es Cristo, es simplemente un tipo de Cristo. Al igual que David, llega a representar algunas cosas que habrían de cumplirse en Jesús. ¿Y en qué forma se paseaba Dios en el jardín del Edén? Pues bueno, la Biblia menciona, ¿verdad?, que en la creación el Espíritu se paseaba en las faz de las aguas y en el Edén Jehová se pasaba. Entonces, no había entrado el pecado al mundo, por lo que no habría ningún problema en que se paseara de forma totalmente tangible y visible. La Biblia no lo aclara, pero podremos creer que así será. No hay ningún problema para creer esto, porque así será en la eternidad. Dice en varios versículos, esta pregunta de Guadalupe es buenísima. Dice, habla de que Dios se arrepiente, pero ¿a qué se refiere? ¿Dios también siente arrepentimiento? ¿O cómo fue su arrepentimiento? Ok, la Biblia dice, y esta es una aparente contradicción de la Biblia, que yo expliqué en la serie de las aparentes contradicciones. Porque dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No se arrepiente como se arrepiente el ser humano. Tú te arrepientes en el sentido de, híjole, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Perdón porque lo hice. No en este sentido, sino que a Dios le pesa. Habla más de un pesar, de un dolor en su corazón, ¿verdad? Más que un arrepentimiento de, ya la regué. No se arrepiente de que algo hizo mal, porque él ni puede ser tentado, ni tienta a nadie según Santiago 1, y en ese sentido no se arrepiente, ¿verdad? Sino en el que acabo ya de explicar. Ok, saludos a Guatemala. Ok, Mateo 17 dice sobre que Elías viene primero a fin de dejar preparado todo, pero Jesús dijo que Elías ya vino y no fue reconocido, y los discípulos dijeron cuando hablaba de Juan el Bautista. Nada más que no entiendo cuál es la pregunta, pero en resumen, hablando de esta historia, sí, Jesús dijo que Elías ya vino en espíritu, ¿verdad? O lo que no en espíritu, sino más bien como el espíritu de Elías, en el sentido que se vino a preparar el camino del Señor, a llamar al pueblo, a volverse a Dios, y luego Juan anuncia a Jesús y lo presenta. Y Juan se reconoce a sí mismo como alguien que venía simplemente pues a preparar el camino, ¿verdad? Dice después, ¿por qué hay tantas Biblias en diferentes iglesias? Ya sea católica, la ortodoxa, y trae más libros o menos, y cuál es la Biblia más cercana a la verdad. Ok, algún día explicamos esto. Vamos a alargarnos hoy 10 minutitos, ya son las 9, pero vamos a irnos hasta las 9:10. Yo creo que ya no pongan más preguntas, porque con las que están pendientes nos va a dar suficiente abasto. Pero la Biblia católica y la cristiana en el Nuevo Testamento es exactamente idéntica. De hecho, a veces en el catolicismo piensan que nosotros alteramos nuestra Biblia, como lo hicieron los testigos de Jehová, que le quitaron algunos versículos, y no es así. Yo inclusive cuando he compartido con personas católicas, comparto con su propia Biblia, porque tienen versiones muy buenas, como la versión Acarcolunga. Alguna vez cuando estudiamos lo que la Biblia dice de Pedro, de María, y compartí mensajes al respecto, de una manera respetuosa, ¿verdad? Lo hice con una versión Acarcolunga, que es una buena versión, con un idioma, un lenguaje muy apegado al original. Hay buenas traducciones, así como hay malas traducciones, y también las hay en el cristianismo, ¿verdad? En el cristianismo la Reina Valera 60 es la Biblia que tiene una traducción más apegada al original. Podemos usar como refuerzo y respaldo algunas como la NTV, que me gusta mucho, pero para estudio profundo y para saber exactamente qué dice el texto, la Reina Valera 60 es incomparable. Y así el catolicismo tiene algunas versiones que no son tan buenas y otras buenas en cuanto al Nuevo Testamento, ¿verdad? En cuanto al Antiguo Testamento, tenemos también los mismos libros, solamente que ellos tienen 6 libros y 7 capítulos o textos adicionales, que es donde llegamos nosotros a no coincidir. Estos textos se les conoce como
los deuterocanónicos, para ellos son inspirados por Dios, pero aquí un gran problema es que se escriben entre el 400 antes de Cristo y la llegada de Cristo, o sea, entre el 400 y el 0, ¿verdad? Del 400 antes de Cristo a la aparición de Jesucristo. Y esos 400 años son reconocidos aún por los judíos como un tiempo donde Dios no habló, un periodo de silencio. De hecho, los libros de Macabeos, que consideran ellos como inspirados, ellos mismos reconocen que no había un profeta digno porque Dios no hablaba en esa época. Entonces, la pregunta que yo siempre hago es, pues, ¿cómo van a ser inspirados por Dios si Dios en ese tiempo no habló? Y lo que siempre con respeto, pues, comparto cuando platico de esto con personas que practican el catolicismo, ¿verdad? Les digo, no pueden ser inspirados por Dios porque en ese tiempo, según el judaísmo y según esos mismos libros, Dios no hablaba. Entonces es como decir, mira lo que dijo el mudo, ¿cómo Dios va a revelarlo si en esos 400 años los mismos libros reconocen que Dios no habló nada? Pero para profundizar más, yo tengo algunos mensajes por ahí en la serie de sectas y religiones, los llegué a compartir. Quiero recordar alguna que esté grabada en video, pero no alcanzo a recordar si en la de ¿fue Pedro el primer papa lo mencionamos o no? Si alguien recuerda y nos puede dejar el comentario, se lo agradezco si te ha tocado escucharlo, porque yo nada más lo recuerdo en esas series, y algún día me pidieron que diera un seminario en otra iglesia, pero no se grabó, o al menos no me compartieron los videos. Pero en resumen esa es la respuesta, ¿verdad? Cuando tú platicas con alguien, pues te recomiendo platicar con su propia Biblia. Aun cuando hablas con testigos de Jehová, usa su propia Biblia, porque hay versículos de su propia Biblia que te van a ayudar a llegar a la conclusión más importante que tenemos que llegar, y es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Una vez que acordemos eso, ya luego platicamos de todo lo demás, pero a veces empezamos a pelear por otras cosas que no son tan importantes como eso que es la prioridad de nuestra conversación, que es el camino a la salvación, ¿verdad? Entonces muchos empiezan porque, oye, ¿y tú qué opinas de esto y del otro? Y hay temas importantes, pero no hay nada más importante que la salvación. Y bueno, las diferentes versiones de la Biblia son diferentes traducciones que se han ido haciendo, y en cuanto al cristianismo, pues muchas tienen un lenguaje un poco más actual, más simplificado, más detallado, ¿verdad? Que nos ayudan a entender mejor a primera instancia. A mí me gusta leer dos, Reina Valera y NTV, y obtengo de la lectura de ambas un muy buen complemento en mi estudio de la palabra. Dice después, la parábola de la semilla de mostaza que crece y hace nido, pues para explicarla requiero toda una prédica, pero básicamente la semilla de mostaza es un grano pequeñito que crece a ser un árbol inmenso. Y lo que Jesús enseña es que así es con nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe no es que un poquitito de fe pueda provocar grandes cosas, sino que de una semilla de fe puede crecer un gran árbol. Pronto estaré hablando de la fe, aunque ya lo he compartido varias veces. Quiero verlo desde la perspectiva de la promesa que recibe Abraham. Hace poco publicó un pequeño devocional al respecto. Dice, Salomón por todo lo que hizo al final de su vida se fue al cielo o al infierno. Bueno, Salomón se termina arrepintiendo porque acuérdate que tenemos Proverbios de Salomón, tenemos Eclesiastés y tenemos Cantares, ¿verdad? Y también los libros históricos que nos hablan de su vida. Entonces, en los libros históricos vemos pues que sí se fue, como decimos, por las tortas, bien gacho. Pero en lo que él escribe nos cuenta su experiencia, en Eclesiastés particularmente, pues como él dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, y ahí vienen incluidas sus 300 esposas y 700 concubinas del pobrecito, que se fue bien gacho por las tortas, pero al final termina pues reconociendo que todo era vanidad y que el fin de todo discurso oído es este, y así concluye Eclesiastés en el último capítulo, en los últimos versículos. Dice, ama a Dios y apártate del mal, porque este es el todo del hombre. Entonces él mismo reconoció hacia el final de su vida que toda la vida se resumía a eso, por lo que podemos entender en su discurso, pues que él se volvió al Señor y se dio cuenta de la vanidad en la que vivía, y en ese caso, pues por supuesto que se fue a la presencia de Dios, ¿verdad? Y comentan algo del yoga, pero no lo alcanzo a ver. Dice que es que de repente se me suben los mensajes. Están una semana en retiro,
Son ejercicios de respiración, flor de loto, al dejar la mente en blanco. Sí, no, ya cuando hay eso, yo recomendaría que no. O sea, ya cuando se fueron de retiro, si la mente en blanco y cosas por el estilo, yo ya recomendaría mejor buscar otro lugar donde no tengan ese enfoque, ¿verdad? Sí, pues bueno, con esto vamos a terminar entonces. Nos vemos mañana con matrimonios. Los que no viven aquí lo voy a transmitir en vivo. Recuerden que es a las 8:20 aproximadamente de la noche, 8:15, la segunda parte de las características del amor verdadero. El domingo nos vemos en el segundo y tercer servicio con Transformados por su Gloria, y la próxima semana continuamos con nuestro estudio de Romanos. Vamos a orar para terminar y después de esto estaremos despedidos. Dios, te damos gracias en esta noche por este tiempo que hemos tenido, porque hemos aprendido bastante. Pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, y siempre un corazón humilde para jamás envanecernos con el conocimiento adquirido, Señor. Que recordemos que la lámpara sin aceite, Señor, no sirve para nada. Que sea tu palabra, pero también tu espíritu, Señor, encendiendo nuestras vidas, Señor, y que pueda ir una cosa de la mano de la otra. Padre, que podamos siempre estudiar, pero también mantener una vida de oración, reconociendo cuánto te necesitamos y buscando la comunión contigo, Dios. Guíanos no solamente en las dudas que tengamos de tu palabra, sino en todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero orar desde aquí, Señor, que si hay alguna persona que está pasando algún problema, tú le des sabiduría. Como Santiago 1 dice, guíalo, Señor, dale discernimiento, muéstrales toda trampa del enemigo, toda persona que quiere jugar mal, Señor, y que no caigan en las trampas que el enemigo ha preparado delante de ellos, Señor. Oro también desde aquí, Señor, que si alguien tiene alguna necesidad, pueda confiar en ti, descansar en ti, Señor, y que tú abras las ventanas de los cielos y puedan conocer al Dios fiel, a Jehová Jireh, nuestro proveedor, Señor. Padre, que tú bendigas toda fuente de empleo, tú bendices, Señor, sus trabajos, sus negocios, sus familias. Oro que si alguien tiene familiares que no te conocen, tú toques sus corazones, los quebrantes, Señor, y puedan venir a tus pies. Si hay alguien enfermo, Señor, Padre, que puedan creer en el poder que tú tienes para sanar, Señor, y que salvo aquellas ocasiones excepcionales donde tú quieres hablar algo en la tranquilidad que a veces no tenemos en la vida ajetreada, y por eso en algunas ocasiones llegas a permitir que caigamos en cama, Señor. Pero fuera de esos casos especiales, vemos en tu palabra que generalmente, Señor, tu voluntad fue que tu pueblo estuviera sano y fuerte, que podamos creer que esa también es tu voluntad general para nosotros, Señor, y no irnos al otro extremo de asumir que a veces algunas cosas que no vienen de ti, creer que vienen de ti. Que creamos, Señor, lo que David decía cuando oró y dijo, no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios, y él dijo que tú eras quien perdona nuestros pecados, pero también quien sana nuestras dolencias. Creemos que tú eres y sigues siendo Jehová Rafa, nuestro sanador, y que, Padre, en esta hora tú puedas visitar a cada persona que esté enferma y traer sanidad. Señor, te pido que tú tengas misericordia una vez más, y que ese Dios de compasión se pueda revelar a las vidas de mis hermanos y mis hermanas. Donde quiera que estén, visítales, tócales con tu Espíritu Santo, Señor, y trae sanidad, y que puedan dar testimonios de los milagros que tú sigues haciendo en sus vidas, Señor. Te pido que así sea hecho, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, querida familia, pues terminamos. Se me pasó decirles que acabando ahora nuestros estudios cada semana, Dios ha puesto este sentir en mi corazón, no solo de orar por el mensaje, sino de orar también por ustedes a la distancia, ¿verdad? Entonces, pues pueden compartir también ahí sus peticiones de oración, y los demás ver las de los demás y orar los unos por los otros. Que pasen bonita noche, que Dios los bendiga. Estamos despedidos.